con todos los asistentes a esta jornada educativa organizada por la Sociedad de Radioterapia del Perú. Agradecemos a todos los asistentes nacionales e internacionales, tanto del interior como de la capital también del país, por esta asistencia tan multitudinaria. En esta tarde vamos a tocar el bloque de cabeza y cuello. Tenemos dos grandes invitados, la doctora en esta primera parte, la doctora Sarela Fabián Sanabria, es médico radiooncóloga, médico staff del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde nos pasará a detallar 3 estudios importantes que fueron publicados recientemente. Por favor, doctora Sarela Fabián, empezamos con usted. Le damos paso. Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad de Radioterapia del Perú por la invitación al desarrollo de estas ponencias. El día de hoy realizaremos la revisión de 2 artículos. El primero de ellos, un estudio en fase 2. Ambos artículos están orientados a la evaluación del cáncer de cabeza y cuello y en lo que viene a ser la deintensificación, no solamente en la dosis de radiación, sino también en los targets o en los volúmenes de tratamiento. Este primer estudio, un estudio en fase 2, en los cuales nos habla sobre el carcinoma de células escamosas a nivel de orofaringe relacionado a virus papiloma humano y que fueron sometidos a cirugía transoral robótica, en los cuales se busca la deintensificación de los volúmenes mediante la omisión de la radioterapia a nivel del lecho quirúrgico. Un poco sobre los antecedentes de este estudio, debemos de tener en cuenta de que el cáncer de orofaringe asociado al virus papiloma humano ha ido en incremento no solamente en los países europeos, sino también en Estados Unidos y en América Latina, y esto básicamente debido a su asociación al virus papiloma humano. Tan fuerte es su asociación que esta positividad se ha constituido en un factor independiente y fuerte en relación a lo que viene a ser pronóstico. Tanto así que en los estudios previos a este artículo se relaciona con una disminución casi de un 58% de riesgo de muerte frente a aquellos pacientes que tienen virus papiloma humano negativo asociado a este tipo de cáncer. Ahora bien, nosotros sabemos y tenemos bastante claro cuáles son el manejo del tratamiento del cáncer de orofaringe, el cual en los estadios localmente avanzados es un tratamiento multidisciplinario, en los cuales se entran a tallar como pilares fundamentales la radioterapia y la quimioterapia, ya sea como quimioterapia de inducción y posteriormente radioquimioterapia o quimio y radioterapia de manera radical como tratamientos únicos. Sin embargo, en los estadios clínicos T1, T2, en relación al tamaño tumoral, se ha reevaluado la posibilidad de disminución de dosis en pacientes que fueron sometidos a cirugía previamente. Y con relación a ello, se evaluaron muchas estrategias en relación a lo que viene a ser la deintensificación de las dosis. No solamente de las dosis, sino también en relación a los volúmenes. Y a partir de ello tenemos una serie de estudios los cuales también se encuentran en fase 2, estamos esperando los resultados, muchos de ellos que hablan de diferentes estrategias de reducción como la disminución de la radioterapia y la dosis de radioterapia en aquellos pacientes que recibieron inducción con quimioterapia y que se catalogaron como buenos respondedores. Dentro de ellos el estudio ICOG 1308 que nos detalla este tipo de estudios. Otros que cambian el agente de quimioterapia por un agente menos tóxico, como viene a ser el estudio del RTOG, el 1016 y el D-Escalate. Otro estudio que nos habla sobre evitar la quimioterapia o retirar la quimioterapia para considerar solamente el tratamiento con radioterapia, o como es este caso, de considerar aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía y en los cuales se puede reducir dosis o alterar los volúmenes de tratamiento con radioterapia adyuvante, y dentro de estos tenemos los estudios del ICOG 3311 o el estudio PADOS.
Entonces, basados en todos estos estudios, los cuales están corriendo a la par, no tenemos todavía resultados en muchos de ellos, se plantearon este tipo de estrategias. Y este estudio en particular se basó en la estrategia de la omisión del tratamiento a nivel de electroquirúrgico. Sabemos perfectamente que dentro de una radioterapia estándar, nuestras dosis de tratamiento pueden fluctuar entre los 50 y 66, inclusive escalando hasta los 69-96, dependiendo del tamaño tumoral. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes y en los estudios previos o en los antecedentes de este estudio mencionan de que la mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer de orofaringe tienen edades entre los 54 o menos y su status performance al momento del diagnóstico es un status performance muy bueno. Pacientes que probablemente tienen este carcinoma de orofaringe asociado a virus papiloma humano, de tal manera que su pronóstico es bueno, esperamos una buena respuesta con el tratamiento que le vamos a otorgar y por ende también consideramos de que su sobrevida va a ser bastante larga y con ello debemos tener como objetivo la disminución de la toxicidad. Se evaluó una serie de pacientes en los cuales no solamente presentaban toxicidades de manera temprana como la radiomucositis, sino que reportaron toxicidades ya no solamente de la serostomía, porque la IMRT y la PIMAT nos ha ayudado grandemente a disminuir estos problemas de serostomía, sino su principal queja en el seguimiento a largo tiempo fue el problema de la disfagia. Y este problema de disfagia se presentó casi en un 43% de los pacientes, convirtiéndose en un predictor independiente en relación a la pobre calidad de vida que tienen estos pacientes a largo tiempo. Entonces, este estudio, aparte de enfocarse como su endpoint primario en lo que viene a ser las recurrencias locales a nivel del sitio que no han irradiado, también se enfocan en la toxicidad o en la disminución de la toxicidad, evitando la irradiación a este nivel. Por otro lado, ya hablando un poquito sobre la técnica quirúrgica que emplean en este estudio, se emplearon las técnicas quirúrgicas, en este estudio en particular, la cirugía transoral robótica. Se puede considerar también la microcirugía láser transoral y estas son empleados en algunos centros que tienen este tipo de cirugía y que se ha visto en gran parte minimizar la toxicidad o la morbilidad frente a lo que viene a ser la cirugía abierta. Si bien es cierto, no hay estudios de tipo prospectivo, sin embargo hay estudios retrospectivos, uno de ellos realizado en el Reino Unido, en los cuales comparan 33 pacientes que recibieron o que fueron sometidos a este tipo de cirugía con radioterapia adyuvante frente a 23 pacientes que recibieron quimio y radioterapia dentro de nuestros esquemas habituales. Y se vio que un seguimiento a largo plazo y utilizando inclusive hasta 3 escalas, dentro de ellas la más importante, la escala de Lenz-Anderson para términos de disfagia, los pacientes que fueron sometidos a este tipo de cirugía y en los cuales se pudo reducir la dosis del tratamiento con radioterapia tuvieron una recuperación mucho más rápida dentro de los 3 meses en lo que a términos de disfagia se refiere. Entrando un poquito al diseño del estudio, este estudio es un estudio clínico de tipo prospectivo de un solo brazo que se encuentra en fase 2 y en los cuales incluyeron a los pacientes con estadios clínicos T1, T2, N1, N3 según la clasificación de la JCC, la 7ª edición. Todos ellos con diagnóstico de cáncer de orofaringe, carcinoma escamoso de orofaringe asociado a virus papiloma humano y que fueron sometidos a la cirugía transrobótica o cirugía robótica transoral con una disección de cuello selectivo.
Dentro de las características anatomopatológicas del estudio del primario, estos pacientes o estos informes anatomopatológicos no debían presentar factores adversos. ¿A qué nos referimos? A que tengan márgenes quirúrgicos negativos, los cuales implican un margen mayor de 2 milímetros. No haya invasión perineural ni tampoco invasión linfovascular. Y que el estatus de la infección por virus papiloma humano sea confirmado mediante P16, mediante la inmunistoquímica en P16. En aquellas muestras patológicas en las cuales se evaluó que tenían menos del 70% de las células que tenían para virus papiloma humano, se vio que si la tinción era bastante fuerte a nivel citoplasmática y a nivel nuclear, se podría considerar como positivo para este tipo de infección. Entonces, estos pacientes fueron sometidos a radioterapia adyuvante entre la dosis de 54 o 66, evitando la irradiación del sitio primario. Estos 54 o 66 variaba a lo largo de las cadenas ganglionares o a lo largo de la irradiación del cuello, dependiendo si irradiábamos zonas de bajo riesgo o si irradiábamos áreas ganglionares que dieron positivas. Y se añadía también la quimioterapia concurrente en el caso de las adenopatías o de los grupos ganglionares positivos con extensión extranodal. El endpoint primario fue el control a nivel del sitio del primario a los 2 años, y el endpoint secundario fue el control de la recurrencia local, de la sobrevida libre de progresión, la sobrevida libre de metástasis, la sobrevida global a los 2 años, así como también la toxicidad en el paciente, que fueron evaluadas mediante la tabla de calidad de vida o la escala de calidad de vida de la EORTC, la HN35, y cada uno de los términos de toxicidad fueron evaluados mediante los criterios de terminología para eventos adversos, la versión 4.0. Hay algo que quiero resaltar y que también hace mucho hincapié en este estudio, es de la colaboración del cirujano con el anatomopatólogo para poder definir de manera certera los límites de la pieza quirúrgica para evaluar la negatividad a estos niveles. Ahora, las características de los pacientes: fueron enrolados 60 pacientes entre los años de mayo del 2014 y septiembre del 2017. Todos ellos, el 100% de los pacientes, completaron la radioterapia que tenían planificado. Las características de ellos fue una edad al momento del diagnóstico de 57 años, prevalecía el sexo masculino en 83.3%, los sitios de localización o los subsitios en los cuales se encontraba localizado era principalmente a nivel de amígdala en un 48.3%, base de lengua en 40%. Podría haber un overlapping o una sobreposición a nivel del sulcus glosotonsilar de un 11.7%. Con relación al tamaño tumoral, era más preponderante los T1 en un 73.3%, los T2 en un 26%. Con relación al compromiso nodal, se vio que había mayor compromiso en N2B en un 55%, seguido del N2A 42.7% y N2C y N3 en el 3.4%. El diámetro promedio del tumor era de 12 milímetros. La extensión extranodal positiva se vio en el 21.7% de las muestras evaluadas, y el compromiso de los ganglios linfáticos fue un promedio de 2, los cuales fluctuaban entre 1 y 23. La historia del uso del tabaco, también se vio el número de cajetillas utilizadas o el número de por año, que fueron de 2. Y el tipo de radioterapia utilizada fue de IMRT y de protonterapia. IMRT casi en un 53%, pero también se vio una asociación del 1.7% en relación a un tratamiento mixto. Con relación a la planificación o a los volúmenes que emplearon, se estableció 3 volúmenes en el caso de que fuera necesario y si era aplicable. El 7B1
que era el de 60 Grace, que incluían todas las áreas nodales o los grupos ganglionares ipsilaterales a la zona o al sitio del primario, e incluían las áreas ganglionares del 2, del 3 y el 4, y si había alguna otra estación que estuviese comprometida al momento de la evaluación de la disección del cuello. Se consideró un CTB2 catalogado como un área de bajo riesgo de 54 Grace, en los cuales se incluía el nivel 5 del ipsilateral, los retrofaringios, así como también las estaciones ganglionares o los grupos ganglionares del 2, el 3 y el 4 del cuello contralateral. Y se incluyó un tercer volumen, que es el CTB3, entre 63 y 63, que incluían las áreas patológicas o los grupos ganglionares que resultaron patológicos con extensión extranodal. Evaluando un poco los resultados, podemos apreciar a este nivel el diagrama de caja, en los cuales nos informan acerca de la dosis media que recibió a nivel del lecho quirúrgico. Si bien es cierto, esta zona no fue irradiada, sin embargo, se delimitó para poder tener una idea de la radiación dispersa que llegaba a este nivel y para ser evaluado posteriormente. Podemos ver en este diagrama del color wash, en esta figura, la radioterapia con protones y la radioterapia con IMRT. Obviamente vemos mayor radiación dispersa en la radioterapia otorgada con IMRT, y en los cuales calculan aproximadamente, según el color wash, hasta 50 Grace a nivel muy cercano a nivel del lecho operatorio, a diferencia de protonterapia, que apenas llega a unos 20 Grace aproximadamente. Y en este diagrama de caja tenemos que nos dan como una media de dosis a nivel del lecho quirúrgico de 38.4 Grace. Y debemos de tener en cuenta de que esto implica básicamente un 40% de la dosis que recibiría en el caso trataríamos como con radioterapia adyuvante sin evitar esta zona, ¿no? Nos dan también información con este diagrama de cajas acerca de la dosis que recibió de acuerdo al subsitio de orofaringe. A nivel de amígdala recibió una dosis de 37.8, a nivel de sulcus glosotocilar 38.7 y a nivel de base de lengua 35.4. Y esto no es más que también un diagrama de cajas del color wash que hemos apreciado en la comparación de tratamiento con IMRT y con protonterapia. Podemos ver que con protonterapia un 33.9 con relación a la dosis media que le llegó a nivel del sitio primario, y con IMRT de 39.6 a nivel del primario. Yendo ya a los resultados y a su endpoint primario con relación al control local a nivel del sitio primario, se evaluó durante 2 años, se hizo seguimiento durante 2 años y se evaluó que el control local fue de un 98.3%. Uno de los pacientes desarrolló una falla local y fue sometido a una cirugía de rescate sin tratamiento complementario. Con relación a la progresión o a la sobrevida libre de progresión, a los 2 años se vio que fue de un 92.1%. Un paciente desarrolló recurrencia tumoral dentro del área del cuello que fue tratado y fue sometido también a una disección de rescate. 2 de los pacientes desarrollaron metástasis a distancia. Con relación a las metástasis a distancia, se vio que la sobrevida libre de metástasis a distancia fue de 96.2% y la sobrevida libre de recurrencia regional fue de 97.9%. Con relación a lo que viene a ser la toxicidad, estos fueron evaluados en relación a la necesidad de la colocación del tubo de alimentación o sonda nasogástrica en estos pacientes, ya sea durante el tratamiento o una vez finalizado el tratamiento, y se evaluó también la necrosis a nivel de tejido blando. Con relación a la necesidad de la colocación del tubo de alimentación, ninguno de los pacientes requirió la colocación de una sonda de alimentación durante la radioterapia. 2 de los pacientes, y que fueron uno de ellos que estaba relacionado a la recurrencia de enfermedad a nivel del
sitio primario y que tuvo que ser sometido a una cirugía de rescate, se colocó el tubo de alimentación, así como también el paciente que desarrolló necrosis de tejidos blandos, pero en ambos casos esta sonda de alimentación fue retirado, pudiendo el paciente continuar su alimentación por boca. Y con relación a la necrosis de tejidos blandos a nivel del sitio primario, 2 de los pacientes, que corresponden al 3.3% del total, desarrollaron necrosis de tejidos blandos a los 3 meses de desarrollada la radioterapia. Ambos resolvieron el evento y uno de ellos requirió tratamiento con oxígeno en cámara hiperbárica. Dentro de las conclusiones del estudio, este es uno de los pocos estudios, o quizá el único, que está realizando una evaluación o un estudio de tipo prospectivo, en los cuales disminuyen o hacen un desescalamiento en los volúmenes target, obviando la irradiación a nivel del lecho quirúrgico en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo, sobre todo T1, T2 en relación a lo que viene a ser el tamaño tumoral. Entonces, en su evaluación de 2 años, ellos han demostrado que hay seguridad en relación a la poca recurrencia local a nivel del sitio primario y además que hay una buena asociación con la toxicidad, que es bastante baja. Sin embargo, que se requerirían mayores estudios a futuro, dada algunas... por ejemplo, la poca cantidad de pacientes que ellos han enrolado para este estudio, ¿no? Por otra parte, ellos reportan la baja toxicidad que puede estar aunada también a la disminución de la dosis de radioterapia dada a nivel del cuello, y ellos seguirán haciendo el seguimiento para poder determinar sus set points secundarios a los 5 años, así como también la toxicidad que se pudo haber producido con el tratamiento adyuvante con radioterapia. Si bien es cierto que es necesario mencionar las limitaciones que han presentado en este estudio, y fueron básicamente la cantidad de pacientes que fueron enrolados en el estudio, son muy pocos, de 60 pacientes, y el seguimiento bastante limitado de 2.4 años. Otra de las limitaciones que podría mencionarse es que todos estos pacientes fueron sometidos a la misma terapia quirúrgica y a la misma terapia con radiación, no siendo divididos de forma aleatoria, de tal manera que probablemente sus datos no son muy concluyentes. Y la tercera limitación es que esta institución, este estudio fue realizado en una sola institución, de tal manera que la posibilidad de contar con este tipo de cirugías, de microcirugías o cirugías transoral robótica, y con cirujanos con un alto expertise en el desarrollo de esta técnica, hace quizá un poco limitado de poder extrapolar sus conclusiones o extrapolar su experiencia a otras instituciones, de tal manera que se tiene que tener mucha seguridad en lo que viene a ser la resección quirúrgica para una resección con bordes adecuados. Bueno, vamos a continuar con la revisión del segundo artículo, y como ya venimos mencionando anteriormente, en relación a lo que viene a ser el desescalamiento, existen varias estrategias. Ya hemos evaluado con el primer artículo el desescalamiento en relación a los volúmenes target, y en esta ocasión vamos a evaluar con este artículo el desescalamiento en relación a las dosis. Este estudio es un update, porque los resultados iniciales ya lo publicaron hace 2 años, es un update con relación a lo que viene a ser una evaluación de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, y en los que se trata de reducir la dosis de radioterapia a nivel del cuello electivo o a las áreas nodales selectivas. Como mencionamos anteriormente, este estudio, como los anteriores, tratan de disminuir los efectos adversos, así como también de mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes que recibieron tratamiento por cáncer de cabeza y cuello, teniendo en cuenta que ellos van a recibir ya sea tratamiento con quimioradioterapia o radioterapia sola con intención curativa, y esperamos que la sobrevida global y el control tumoral de estos pacientes sea bastante larga. Por lo tanto, uno de los objetivos de nuestro tratamiento siempre debe ser
tratar de darle la mejor calidad de vida en ellos. En función a esto, se realizaron una serie de estudios en los cuales trataban de determinar la relación existente entre las dosis recibidas y los efectos que podrían producir en cada uno de los órganos que estaban cercanos a nuestra área de tratamiento. Uno de ellos, y que está relacionado con el endpoint primario de este estudio, viene a ser este que se publicó en el 2012, que viene a ser y que nos plantea un modelo predictivo en relación a la disfunción de la deglución o los problemas de disfagia después del tratamiento de quimiorradiación. Es un resultado de un estudio observacional prospectivo en los cuales nos muestra en esta tabla una relación entre la dosis recibida o la dosis media a nivel de los músculos constrictores de la faringe y lo que viene a ser la probabilidad de complicaciones a nivel del tejido sano. Y podemos apreciar en estas curvas de colores cómo se va incrementando la probabilidad de alteraciones a nivel de los músculos constrictores de faringe por cada 10 grays que se incrementa. Entonces, a partir de ello y teniendo en cuenta que la radioterapia a nivel de cabeza y cuello es muy distinta a nivel de otros sitios anatómicos debido a las barreras anatómicas que se presentan a este nivel y las dificultades que tenemos en relación al contouring y en relación a la cercanía que existen de los órganos a nuestras áreas o nuestros volúmenes de interés a irradiar. En base a ello también se han desarrollado una serie de protocolos y revisiones que nos ayudan a evaluar cómo podemos realizar el contouring o la delimitación, no solamente de nuestros GTVs tumorales, nuestros GTVs nodales, sino también de las áreas ganglionares, y es por eso que Gregory ha ido cambiando constantemente y actualizando cada una de estas áreas ganglionares que debe ser de conocimiento estricto por aquellos médicos radiooncólogos que ven patologías de cabeza y cuello, pero también surge el interés de que se realice un contorneo adecuado de cada uno de los órganos de riesgo, ya que existen órganos que están íntimamente relacionados a la a la fonación, a la producción de saliva, al gusto, y que ello nos ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y a reducir la toxicidad. Como mencioné, este estudio trata de disminuir o desescalar las dosis en las áreas nodales selectivas. Cada uno de los subsitios que se vean afectados dentro del cáncer de cabeza y cuello van a tener diseminaciones ganglionares o diseminaciones linfáticas distintas, de tal manera que con ello nos van a ayudar a definir cuáles son nuestras áreas ganglionares de bajo riesgo o nuestras áreas selectivas. Y con ello también de ver si existe la seguridad, no solamente de disminuir la toxicidad, sino nuestro objetivo principal de lograr un adecuado control tumoral y una disminución de las recurrencias a este nivel. Existen estudios que los han precedido, como básicamente en cáncer de orofaringe, carcinomas escamosos de orofaringe que estaban relacionados a la infección por virus papiloma humano, en los cuales plantean la posibilidad de reducción a nivel de las áreas ganglionares nodales hasta de 36 grays, en los cuales en su seguimiento en los 2 años no han mostrado recurrencias. En base a ello, este estudio nos muestra sus hipótesis, que viene a ser la reducción de dosis a los órganos de riesgo que están relacionados a la disfagia y con ello la disminución de la dependencia de un tubo de alimentación o una zona de alimentación a largo tiempo, pero que ello no comprometa los resultados oncológicos o el control oncológico a largo plazo. Este estudio multicéntrico plantea la reducción de las áreas nodales selectivas a 40 grays versus los 50 grays, que es parte de nuestra radioterapia estándar. Su endpoint primario, que fue publicado, sus resultados fueron publicados hace 2 años en relación a los términos de disfagia, y ellos evidenciaron de que en aquellos pacientes que habían recibido o que habían estado dentro del brazo experimental de los 40 grays, se observó una reducción considerable de una disfagia grado 3 a los 3 meses de haber sido concluido el tratamiento. Sin embargo, a lo largo del seguimiento no se evidenciaron mejoras
en relación al brazo control. Y con relación a su endpoint secundario, que viene a ser el control oncológico, a los 2 años ellos no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en relación a la sobrevida global y al control local de la enfermedad con relación al brazo control. Las características de este estudio es un estudio multicéntrico randomizado que consideró dentro de los criterios de inclusión a los pacientes con diagnóstico de carcinoma escamoso con cánceres de cabeza y cuello, dentro de los subsitios que consideraron cáncer de cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, laringe y cáncer de primario no conocido. Así como también pacientes que hayan culminado la radioterapia en el cuello bilateral, mayores de 18 años y que tengan un Karnofsky mayor de 70. Se enroló 200 pacientes, los cuales se distribuyeron de manera equitativa para el brazo experimental de 40 Grays, recibiendo 2 Grays por fracción, y un brazo control de 100 pacientes a una dosis estándar de 50 Grays a 2 Grays por fracción. El estudio se desarrolló entre el año 2008 y 2011, incluyendo 6 centros para su evaluación. Las características de los pacientes enrolados en el estudio, la mayoría de ellos tuvieron edades menores de 70 años, fue mucho más prevalente en el sexo masculino. Con relación al Karnofsky, la mayoría de ellos tuvieron un Karnofsky mayor de 80 años para ambos brazos, y los subsitios de compromiso tumoral a nivel de cabeza y cuello fueron mucho mayor a nivel de orofaringe. Su estudio con relación a la infección por virus papiloma humano se hizo de forma retrospectiva, encontrándose 7 pacientes con infección con virus papiloma humano en el caso del brazo experimental y 10 para el brazo de control. El siguiente subsitio anatómico o el sitio anatómico fue el de hipofaringe, seguido el de laringe, los cuales fueron distribuidos de manera equitativa para ambos brazos. Y con relación a lo que viene a ser el estadiaje, también fueron clasificados o estadiados según la JCC, la 7ª edición. Hubo mucho más pacientes con estadios clínicos 4, 65 para el brazo experimental y 59 para el brazo de control. Y con relación al tamaño tumoral, fueron mayores para un T2 en el 32 y 40 pacientes respectivamente, es el compromiso nodal N2, 53 y 55 respectivamente para cada uno de los brazos, y con relación al tratamiento concurrente con quimioterapia, 62 pacientes recibieron quimioradioterapia en el brazo experimental y 68 para el brazo con radioterapia estándar. Evaluando los resultados en el update de este estudio, no podemos evidenciar la sobrevida global a los 5 años, que fue de 56.5% para el brazo experimental de 40 y de 49.6% para el brazo estándar de 50 Grays. Como podemos evidenciar en esta tabla, vemos las líneas entrecortadas para el brazo estándar y de las líneas contiguas para el brazo experimental. Hasta los 2 años no hay diferencias significativas, como ya ellos habían publicado en sus resultados, pero a partir de los 2 años se ve una leve diferencia en virtud y en mejora para lo que viene a ser el brazo experimental. Con relación a la recurrencia local, se vio mayor recurrencia local en el brazo experimental de 16.2% y de 13.8% para el brazo estándar. De forma sincrónica, los pacientes del brazo experimental presentaron también recurrencias locales y metástasis a distancia, uno de ellos, y recurrencias locales y recurrencias regionales en 4 de ellos. Y para el brazo estándar, de forma sincrónica, 2 de ellos presentaron tanto metástasis a distancia como recurrencias regionales. Con relación a las recurrencias regionales, podemos observar que en el brazo experimental, 14% de los pacientes desarrollaron recurrencia regional frente a un 7.5% de los que experimentaron esta recurrencia. Entonces, ellos en su seguimiento, con relación a la metástasis a distancia, plantean y puntualizan en este estudio de que no hay un fundamento lógico y que nos puedan dar mayores luces de tipo biológica para poder
entender por qué el grupo del brazo estándar presentó mayor metástasis a distancia. Sin embargo, estos fueron los resultados que ellos obtuvieron en su seguimiento a los 5 años. Y como podemos apreciar, las metástasis a distancia en el grupo experimental o en el brazo experimental fue únicamente de 12.9% frente a un 24.4% para el brazo estándar. Y con relación a la localización de las recurrencias regionales, durante estos 5 años ellos realizaron un seguimiento estricto de pacientes con realización de tomografías. Cuando hallaban la recurrencia, ya sea en cualquiera de las áreas, estas serán delimitadas para poder hacer una superposición o un matching con las tomografías que habían sido utilizadas para el tratamiento inicial, de tal manera que puedan determinar cuáles eran las áreas en las que se había producido la recurrencia. Es así que obtuvieron que la mayor cantidad de recurrencias se produjo tanto para el brazo experimental como para el brazo estándar en los PTB de altas dosis. 9 pacientes del brazo experimental cursaron con recurrencias en el PTB de alta dosis frente a 5 pacientes del brazo estándar. Con relación a la irradiación de las áreas nodales selectivas, que era un punto importante para ellos en su evaluación, ya que a este nivel donde se ha realizado la reducción de dosis no hubo diferencias, ya que 2 pacientes, tanto del brazo estándar como el brazo experimental, desarrollaron recurrencias a este nivel. Y con recurrencias fuera del PTB, solamente el del brazo experimental presentaron 2 recurrencias fuera del PTB. Una de ellas que se produjo en un área cercana al área de parótida, donde se había colocado un avoidance para la protección de las parótidas, y otro que se desarrolló en la parte inferior del PTB fuera de la cobertura del 95% de la dosis. Entonces, con relación a todos estos resultados, la conclusión a la que llega este estudio es que no hay diferencias significativas en relación a la sobrevida global en ambos grupos. Las recurrencias regionales numéricamente fueron mucho más altas para el brazo experimental. Sin embargo, estas recurrencias no se presentaron a nivel de las áreas selectivas de irradiación. Estas fueron mayormente en las áreas de PTB de altas dosis, y que ellos no lo vinculan al hecho de que si se presentaban mayor recurrencias en el PTB de alta dosis esté relacionado con una disminución de dosis a nivel de las áreas selectivas nodales, y otras que se presentaron fuera de los PTBs, una en la parótida y otra por debajo del área de irradiación. Sin embargo, una de las debilidades de este estudio es que hubo mucha heterogeneidad en cómo podían catalogar a sus pacientes, ya que los sitios de compromiso, los sitios de diagnóstico de cáncer eran muy heterogéneos. Tenían pacientes con cáncer de orofaringe, pacientes con cáncer de laringe, cavidad oral, de tal manera que el drenaje linfático para cada uno de ellos variaba, así como también podrían variar las dosis. Ellos mismos evalúan de que las dosis fueron muy heterogéneas, de tal manera de que no logran obtener resultados muy concretos para poder extrapolar. Sin embargo, ellos seguirán haciendo estudios, así como también otros estudios que se están desarrollando a la par acerca de la disminución de dosis, que obviamente no van a ser protocolizados como una evidencia nivel 1, sin embargo, en un futuro se podría personalizar o individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes, dependiendo del riesgo o el porcentaje de metástasis a nivel de estas áreas de bajo riesgo. Gracias por su atención. Micrófono. Muchas gracias, doctora Zarela Fabián, por excelente presentación. Ahora vamos a dar paso al doctor Bernardo Vizcarra. Él es médico radiooncólogo de la red Oncosalud A1 y de radiooncología. Nos va a presentar 2 ensayos aleatorizados y bueno, le damos la bienvenida. Adelante, doctor.
Quiero agradecer a la Sociedad de Radioterapia del Perú por la invitación a participar de este proyecto académico. A continuación les haré la presentación del estudio realizado en el Memorial Cancer Center Maria Sklodowska-Curie y en el Instituto de Oncología en Polonia, durante los meses de septiembre del 2011 a septiembre del 2014, en el que se evaluó mediante un ensayo clínico aleatorio la radioterapia postoperatoria semanal sin interrupciones versus la radioquimioterapia postoperatoria concurrente dentro del manejo del cáncer localmente avanzado de la cavidad oral y o orofaringe. Asimismo, debemos de recordar que a pesar de las mejoras en las técnicas quirúrgicas y de radiación, las recurrencias locorregionales siguen siendo las mayores causas de falla en las terapias combinadas, en aquellos casos de enfermedad localmente avanzada. Así, en el 2004, Bernier, en su trabajo, nos demostró que la recaída local o regional se da más en el grupo que solo recibe radioterapia versus el que recibe una terapia combinada. Igualmente, Cooper, ese mismo año, en la revista New England Journal of Medicine, nos demuestra que el control local y regional es mejor en aquel grupo que recibe una terapia combinada versus aquel que solo recibe radioterapia. Otros estudios han demostrado cierta mejora entre los esquemas de fraccionamiento convencional versus aquel fraccionamiento continuo acelerado en el control locorregional de ciertos tipos de cáncer de la cavidad oral y de cabeza y cuello. Aquí podemos, por ejemplo, observar que este fraccionamiento o estos tipos de fraccionamiento marcan una importante diferencia en el control locorregional en el transcurso del tiempo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la data de este trabajo en el cáncer de laringe, en ese mismo tiempo se va disipando, se va perdiendo este beneficio demostrado solo en ciertos tipos de cáncer. El propósito principal de este trabajo, como ya lo mencioné, fue comparar los resultados de la radioterapia postoperatoria de 7 días a la semana, con las siglas PCAIR, versus la radioquimioterapia concurrente postoperatoria, con sus siglas PRT-CT, en el cáncer localmente avanzado de la cavidad oral y orofaringe. Los objetivos del estudio fueron, el principal fue evaluar el control locorregional del tumor, y los objetivos secundarios fue evaluar la sobrevida global, la sobrevida sin metástasis, la sobrevida sin un segundo primario, así como las reacciones agudas y tardías dentro de estos tratamientos. El diseño de este estudio permitió tener dos brazos. El primer brazo fue la radioterapia y la quimioterapia postoperatoria, en la cual se aplicó 63 grays a 1.8 grays por fracción 5 días a la semana, con un tiempo total del tratamiento de 7 semanas, asociado con quimioterapia en base a cisplatino entre 80 y 100 miligramos por metro cuadrado los días 1, 22 y 43 del curso de radioterapia. Y en el otro lado, tener al grupo de la radioterapia continua acelerada, aplicando igualmente 63 grays a 1.8 grays por fracción los 7 días de la semana, con un tiempo total del tratamiento de tan solo 5 semanas. Los criterios de elegibilidad fueron aquellos pacientes postoperados de una cirugía mayor por un cáncer de células escamosas de la cavidad oral u orofaringe, riesgo de recurrencia alto o intermedio, con potencial tolerancia a quimioterapia y con un consentimiento informado debidamente firmado. Las exclusiones de este trabajo fueron aquellos pacientes sometidos a cirugía reconstructiva con uso de colgajos libres. Dentro de la evaluación de riesgos, se utilizó la escala de rango simple adoptada de Ang et al. Del 2001, con un seguimiento medio aproximado de 5.4 años. El diagrama del flujo de este estudio nos muestra que de 174 pacientes al inicio del estudio, 51 fueron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión. De estos fueron 111 distribuidos en los dos brazos, 54 en los de radio y quimioterapia postoperatoria
y 57 en el grupo postoperatorio de radioterapia continua acelerada, es decir, la que se realizaba los 7 días de la semana. De estos pacientes, 51 fueron los que recibieron quimioterapia, 52 recibieron radio y quimioterapia y 2 pacientes fallecieron antes de iniciar el tratamiento. En el otro grupo, los 57 pacientes recibieron la radioterapia en forma total. Se perdieron 6 pacientes durante el seguimiento en el grupo de radioterapia y quimioterapia y 3 en el siguiente grupo. Y el análisis se realizó al final de 54 versus 57 pacientes. El estudio tiene unas limitaciones, pues se cerró prematuramente después de reclutar a cientos de pacientes debido básicamente a la lentitud del reclutamiento. Esto representó aproximadamente el 40% del tamaño de la prueba prevista. Asimismo, se hizo la observación de que hubieron datos incompletos o algún cierto tipo de subregistro. Y básicamente, en base a que los intervalos largos entre la cirugía y la radioterapia no permitieron un seguimiento adecuado de este trabajo. Dentro de las características de los pacientes, en cuanto a la edad, sexo, el lugar del primario, el estadio clínico y el estadio ganglionar, estuvieron básicamente equilibrados. Como podemos ver, menores de 57 o mayores de 57 siempre guardan la relación de 28 contra 24, 25 contra 33, y así vemos tanto en el sexo masculino, femenino, las localizaciones entre la cavidad oral o la orofaringe, tumores T1, T2, T3, T4, así como el estadio ganglionar, en el que vemos una paridad en ambos grupos. Lo mismo ocurre cuando vemos las variables del SUBROT, los márgenes patológicos negativos, positivos o inciertos, así como el número de ganglios positivos, de 1, mayor de 2 o inciertos, o el intervalo incluso entre la cirugía y la radioterapia. Podemos observar que ambos brazos guardan cierta similitud. Cuando evaluamos la variable en relación al estadio patológico, según la JCC en su 7ª edición en este estudio, podemos observar, por ejemplo, que en el estadio 2 sí hubo cierta diferencia entre un 35% versus un 19%. E igual, cuando se evalúa el score de riesgo de recaída locorregional, vemos que menor de 7 o mayor de 7 es mayor en el grupo de la radioterapia continua acelerada. Dentro de los resultados, el cumplimiento del tratamiento, podemos observar varias variables. Hubieron pacientes que fallecieron antes de la radioterapia, pacientes que recibieron dosis más altas que el protocolo permitía, entre 70 y 72 grays. Hubieron pacientes que recibieron dosis más bajas, que aquí es el 11% del grupo, es decir, 6 pacientes de los 54 que fueron asignados al grupo de radioquimioterapia. Cuando analizamos el cumplimiento de la quimioterapia dentro del grupo de radioquimioterapia, observamos que el 51% de los pacientes recibió 3 cursos, 38 2 cursos y 4% recibió un solo curso. No recibió ni un solo curso el 6% de los pacientes. En el análisis de las reacciones agudas de la mucosa según el sistema de Ditsche entre ambos brazos, podemos observar que en el tiempo, en el grupo de la radioterapia y quimioterapia postoperatoria, los valores fueron menores a 12 en el puntaje total promedio y que estos ocurrieron básicamente entre la 2ª y 3ª semana hasta la 8ª o 9ª semana después de haber iniciado el tratamiento, en contraposición con el grupo de la radioterapia continua acelerada, en el cual los puntajes promedios totales fueron mayores incluso hasta 14 y que estos se dieron entre la 2ª y la 7ª semana de iniciado el tratamiento. Cuando se hacen los análisis de las respuestas hematológicas y otras variables al final del tratamiento, se observó, por ejemplo, que entre los 2 brazos de la radioquimioterapia versus la radioterapia continua acelerada, la hemoglobina fluctuó en el primer grupo en valores de 12.2 como promedio y en el segundo brazo de entre 13.7. Cuando se hicieron los recuentos finales promedio
en el grupo de radio y quimioterapia, los valores estuvieron alrededor de 3.8 versus 6.8 en el grupo de radioterapia continua. La pérdida de peso también fue otra variable analizada y esta fue mayor, llegando a un promedio de 8.2 kilos en el grupo de pacientes que recibieron la radioterapia continua acelerada versus aquellos que recibieron radio y quimioterapia. Asimismo, se puede observar, por ejemplo, que el control locorregional y la sobrevida global no tuvieron un P significativo, a pesar que en el seguimiento y en el estudio hubo una separación entre ambos grupos en cuanto al control locorregional. Este no fue estadísticamente significativo a través de los años. Igualmente se observó lo mismo para la sobrevida libre de metástasis y para la sobrevida libre de un segundo cáncer. Cuando se analiza el control locorregional y la sobrevida global, haciendo la diferencia entre la ubicación del primario de tumores de cavidad oral versus tumores de la orofaringe, estadísticamente se observó que solo el control locorregional en el grupo de cáncer de orofaringe como primario sí hubo un beneficio en la asociación de radio y quimioterapia postoperatoria versus la radioterapia continua acelerada, con un P significativo en 0.029. Y cuando se hizo el análisis en relación al puntaje de riesgo para control locorregional, no se observó ninguna diferencia en los grupos de riesgo intermedio o alto riesgo, no observándose un P significativo a través del tiempo, a pesar de la brecha que se observa en estas gráficas. Y algo que observamos en los cuadros anteriores es que no hay señales aparentes de diferencias en la toxicidad tardía en ambos brazos después de finalizado el tratamiento y durante el seguimiento de este protocolo. Y para finalizar, las conclusiones de este estudio fueron limitadas básicamente debido a su cierre prematuro, pero se puede destacar, entre otras cosas, que la radioterapia y quimioterapia postoperatoria concurrente tendió a mejorar la tasa de control locorregional en comparación con la radioterapia postoperatoria acelerada continua. Se pudo observar asimismo que la sobrevida global no difirió entre ambos brazos y que el grupo de la radio y quimioterapia postoperatoria se asoció con un aumento sustancial de la toxicidad hematológica aguda que afectó en el cumplimiento de la radioterapia y la quimioterapia en este brazo. Muchas gracias. En esta oportunidad les voy a presentar un ensayo aleatorio de fase 2 para pacientes con cáncer de orofaringe locorregionalmente avanzado P16 positivo o BPH positivo no asociado al tabaco. Trabajo multiinstitucional desarrollado entre las universidades de California, el Instituto Moffitt, el Princess Margaret Hospital y otros centros como el Boston Medical Center. Mirando un poco los antecedentes, vemos que el esquema estándar de 70 grays de radioterapia asociado con cisplatino concurrente producen excelentes tasas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en cáncer de orofaringe. Sin embargo, los pacientes con este tipo de cáncer asociado al BPH tienen excelentes resultados relacionados con el cáncer con una alta probabilidad de sobrevida a largo plazo. Y las toxicidades a corto y largo plazo son siempre una preocupación. El estudio NRG-HN002 fue diseñado para investigar la desintensificación en una población BPH positivo o P16 positivo de bajo riesgo en un diseño de un brazo paralelo en fase 2. El esquema del ensayo permitió randomizar a 308 individuos en dos brazos. En ambos brazos se aplicó 60 grays de radioterapia externa a una dosis diaria de 2 grays por fracción. En el brazo 1, este tratamiento se realizó durante 6 semanas, es decir, 5 fracciones por semana, asociado a cisplatino 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal de manera semanal durante 6 ciclos. Y en el brazo 2, la radioterapia se realizó a 6 fracciones por semana
culminando en 5 semanas. Los criterios de elegibilidad, entre otras cosas, fueron que tuviera cáncer de orofaringe de tipo escamocelular, tumores T1, T2, N1, N2B o T3, N0, N2B, fumadores. Y asimismo que se comprobara que eran P16 positivo mediante pruebas de inmunohistoquímica. Dentro de los objetivos coprimarios estuvieron la sobrevida libre de progresión y la calidad de vida. La hipótesis primaria era que ninguno de los brazos lograra una tasa de sobrevida libre de progresión a 2 años mayor del 85%, sin una toxicidad de deglución inaceptable. La hipótesis nula decía que ninguno de los brazos lograría esta sobrevida libre de enfermedad a 2 años. La hipótesis alternativa daba pie a que uno o ambos brazos resultaran en una sobrevida libre de progresión a 2 años mayor del 91%. Para ello era importante el reclutamiento de 140 pacientes por brazo para que pudieran ser analizables, para una tasa de error tipo 1 unilateral de 10 y 80% de potencia. La calidad de vida fue definida como la media de la puntuación compuesta del score del MD Anderson Dysphagia Inventory a 1 año desde el inicio del tratamiento. Si un brazo alcanza más del 85% de la sobrevida libre de enfermedad, la aceptabilidad unida para la calidad de vida de acuerdo a este score del MD Anderson era un puntaje compuesto mayor a 60. El 80% de la potencia de este trabajo serviría para detectar una diferencia de 5 puntos entre ambos brazos. El reclutamiento para este trabajo se realizó desde octubre de 2014 a febrero de 2017, a través de 62 sitios, como hemos podido observar, y muchas otras áreas afiliadas. El reclutamiento proyectado fue alrededor de 15 pacientes por mes, y el promedio de reclutamiento en los últimos 6 meses del estudio fue de 16.2 pacientes por mes. Dentro del grupo de la consorte del ensayo, de 316 pacientes registrados, solo 308 fueron randomizados en los 2 brazos, 158 a los de radioterapia de intensidad modulada asociada a cisplatino y 150 solo a radioterapia de intensidad modulada. De ellos, hubieron algunos que no fueron elegibles y otros que no recibieron el tratamiento dentro del protocolo, quedando al final solo 157 pacientes analizables en el grupo de radio y quimioterapia y 149 pacientes analizables en el grupo de radioterapia sola. En el seguimiento, hubieron 7 pacientes que retiraron su consentimiento en el grupo de radio y quimioterapia y 45 discontinuaron el cisplatino. En el grupo de solo radioterapia, 2 retiraron su consentimiento durante el seguimiento. En las características basales de los diferentes grupos se observan básicamente algunas variables más altas en el total. Por ejemplo, el grupo poblacional de 50 a 69 años con un 70.9%. Mayor sexo masculino hasta un 84% del total del grupo estudiado. Raza blanca en un 91.8%. Un score Subrot en 0 del 80.1%. Gente que no fumaba en un 69.6%. Una mayor incidencia en el cáncer primario de amígdala hasta un 52.6%, con tumores en un T2 48% y un componente ganglionar mayor en el estadio ganglionar N2B. El cumplimiento del protocolo y el control de calidad permitieron determinar, por ejemplo, que el 96.8% y el 98.7% de los grupos cumplió todo el tratamiento. Dentro de los volúmenes y dosis de radioterapia según el protocolo, se observó que el 87.3 y 87.9% en ambos grupos completaron o cumplieron con los volúmenes y dosis de radioterapia de acuerdo al protocolo. Asimismo, el 56.1% de los pacientes cumplieron
en recibir los 6 ciclos de cisplatino programados, con una dosis mayor a 200 miligramos por metro cuadrado, observada en un 72.6% de este grupo. Dentro de las toxicidades agudas, grado 3 o 4, o catalogadas como un evento de grado alto, la quimioterapia aumentó las toxicidades en numerosos eventos adversos calificados por el clínico. Es así que si vemos en estos dos cuadros, en el grupo de radioterapia y quimioterapia, los porcentajes de efectos de toxicidades agudas son mayores, siendo probablemente, por ejemplo, el factor hematológico el más importante, así como los efectos agudos como náuseas, vómitos, hiponatremia, mucositis, disfagia, dolor de garganta, mucositis faríngea, deshidratación, pérdida de peso, entre otras cosas. Analizando las toxicidades tardías grado 3 o 4, por encima de 180 días de haber culminado el tratamiento y en el seguimiento, no hay patrones claros de diferencia entre ambos brazos. Solamente llama la atención que la disminución del recuento de leucocitos sea aún presente y sea aún mayor en el grupo de radio y quimioterapia. Hay otros efectos o otras toxicidades tardías que se pueden observar, como la caries dental, boca seca, necrosis de tejidos blandos del cuello, trismus, pérdida de peso, disfagia, que no son significativamente diferentes. Asimismo, se puede observar que el grupo de pacientes con sonda de alimentación son siempre mayores en el grupo de radio y quimioterapia durante el tratamiento y que puede llegar incluso hasta 1 mes, 2 meses o 6 meses después de terminado el mismo. Dentro de los resultados, el objetivo principal primario de sobrevida sin progresión, la mediana de seguimiento fue de 2.6 años. La estimación de la sobrevida sin progresión a 2 años para el brazo de radioterapia y quimioterapia es 90.5%, con un intervalo de confianza del 95%, con un P igual a 0.0350, rechazando la hipótesis nula. La estimación de la sobrevida sin progresión a 2 años para el brazo de radioterapia sola es 87.6%. con un P no significativo que no rechaza la hipótesis nula. En cuanto a la falla locorregional, las tasas a 2 años de la falla locorregional es de 3.3% para el grupo de radio y quimioterapia y de 9.5% para el grupo de radioterapia sola. Las metástasis a distancia observadas a 2 años fue de 4% en el grupo de radio y quimioterapia y de 2.1% para el grupo de solo radioterapia. En cuanto al sitio de primer fracaso, en el grupo de radioterapia, este fue más local con un 41.7%, seguido de una falla regional con un 20.8% y una falla a distancia en un 16.7%. En contraposición, el grupo de quimioterapia y radioterapia, la falla fue con mayor tasa a distancia y regional, con un 35.3% y un 29.4%. En cuanto a la sobrevida global, a 2 años, estas fueron de 96.7% para el grupo de radio y quimioterapia y de 97.3% para el grupo de radioterapia sola. Y en la evaluación de la puntuación compuesta dentro de la calidad de vida, se observó que no hubo diferencia entre los brazos y ambos límites de aceptabilidad estuvieron dentro de lo esperado. De esta forma, podemos llevarnos a casa algunas conclusiones. El cumplimiento de este protocolo fue alto y no hubo un desequilibrio aparente entre los brazos. El brazo de cisplatino semanal y radioterapia intensidad modulada cumplió con los criterios de aceptabilidad para la sobrevida sin progresión y el score MDADI. El brazo de radioterapia intensidad modulada acelerado no cumplió con el criterio de aceptabilidad de sobrevida sin progresión.
Se informaron tasas más altas de toxicidad aguda de grado 3 o 4 para el grupo de radioterapia y quimioterapia, pero las toxicidades tardías de grado 3 y 4 y las tasas de sobrevida global a 2 años no fueron diferentes. No se informaron eventos adversos de grado 5 en ninguno de los dos brazos, y los puntajes de M-DADI fueron altos y no diferentes en ambos brazos. El grupo oncológico NRG llevará a cabo el ensayo aleatorizado de fase 2 y 3 de radioterapia desidentificada para pacientes con cáncer de orofaringe en estadio temprano, que sean BP16 positivos y no asociados al tabaquismo, cuyas siglas serán HN005. Este estudio busca evaluar en 3 brazos inicialmente, aplicando radioterapia en los 3 brazos y en los 2 primeros cisplatino con diferentes dosis de radioterapia, una con 70 y otra con 60 grays. Y un tercer brazo en el cual se llevará a cabo en base a 60 grays de radioterapia asociado a nivolumab. Para posteriormente, en la continuación de este estudio, en una fase 3, se pueda evaluar la posibilidad de enrolar más pacientes con los objetivos finales de ver básicamente la sobrevida libre de progresión e igualmente una calidad de vida en este grupo de pacientes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Bernardo Vizcarra, por excelente presentación. Me gustaría saber si tenemos preguntas para el público. De lo contrario, me gustaría hacer algunas preguntas a la doctora Sarela Fabián. Respecto a los ensayos, básicamente es interesante ver que hay trabajos donde se han reducido las dosis a nivel profiláctico, ¿no? En un análisis crítico, ¿usted cómo ve esos resultados para la práctica en el día a día, ¿no? Buenas tardes. Una vez más agradecer a la Sociedad de Radioterapia por la invitación para este curso de ponencias. Y bueno, como mencioné en estos 2 estudios, muchos de ellos plantean diferentes formas de intensificar el tratamiento con radioterapia, ya sea en la dosis como en los campos de tratamiento. Y si bien es cierto, los estudios están en fase 2, son estudios que tienen que ser llevados de manera tomarlo con pinzas en realidad, ¿no? Porque desescalar dosis, evitar irradiación en ciertas zonas o disminuir la dosis de radiación en áreas selectivas de cuello o evitar inclusive la radioterapia, la quimioterapia en algunos de ellos, ha visto que en muchos casos y en el seguimiento a largo plazo ha habido en detrimento en relación a la sobrevida global en estos pacientes, por ejemplo, como es el caso de disminuir o quitar el cisplatino o cambiarlo por cetuximab, ¿no? Entonces, si estos estudios son realizados en varios centros y no solamente un centro, y que nos dé la seguridad de que se pueda extrapolar a nuestra realidad, yo creo que sobre todo de intensificar en estas zonas de cuello electiva, podría ayudarnos a mejorar o disminuir la toxicidad en los pacientes. Yo creo que en ese término de disminución de dosis en zonas selectivas o de bajo riesgo, nos podría dar la seguridad. Sin embargo, en otros estudios que todavía están viéndose los resultados y en lo que es disminuir la dosis o evitar la irradiación en campos que han sido operados anteriormente, disminuir la dosis en zonas de PTBs que son de alto riesgo o evitar el tratamiento con quimioterapia en patologías que sabemos que el tratamiento básico o el pilar fundamental es la quimioradioterapia, deberíamos evaluar muy bien a nuestros pacientes que tengan factores de riesgo muy bajos, que sean quizá T1 o T2, para poder adaptarlos a nuestra realidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Bernardo Vizcarra, uno de los temas que le tocó presentar es la quimio-radioterapia concurrente, ¿no? En pacientes con cáncer de orofaringe avanzado, y aparentemente los resultados no son tan diferentes en cuanto a la sobrevida libre de progresión.
¿Qué mención haría usted respecto a otros estudios en el cual quimioradioterapia viene a ser el estándar para el tratamiento de estas patologías, ¿no? Buenas tardes con todos. Como mencionaba la doctora Zarela, uno de los retos para los radioterapeutas que manejan la patología de cabeza y cuello es tener la correcta y adecuada información de anatomía patológica. Eso es principal para toma de decisiones y es principal también para la asociación de quimioterapia en el esquema de cisplatino, básicamente, con el que se han visto mejores resultados, pero hay varios estudios que están evaluando asociar otro tipo de fármacos, ¿no? Como mencionaba la doctora, por ejemplo, cetuximab por muchos años ha sido un estándar de tratamiento asociado con resultados que poco a poco han ido en el tiempo y en la revisión de la literatura han ido perdiendo cierto valor. Valor en el sentido de los efectos secundarios y de la sobrevida libre de enfermedad y de la sobrevida global. Definitivamente está claro que hacer solo radioterapia, si bien puede ser una opción en aquellos pacientes en el cual no se puede hacer la asociación, lo ideal es buscar siempre la mejor opción para el paciente. Yo creo que es importante siempre la individualización de los casos. Ahora con la evaluación y la incorporación de la inmunohistoquímica para los grupos BP16, es importante tener varios factores y varios aspectos en este sentido. Entonces, particularmente yo creo que todo debe de partir de la información que se tenga desde el momento con el cirujano, con el patólogo y con el oncólogo para poder establecer un tratamiento que pueda arrancar en los tiempos correctos y que la evaluación de las dosis y las prescripciones de dosis a las áreas de riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo bajo, es importante siempre la prescripción y la delimitación de los campos, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta de los invitados. Preguntan qué hay del tratamiento de radioterapia con cisplatino y cetuximab. No sé quién de los dos me podría poder responder la pregunta. Doctor Bernardo Vizcarra, quizá usted. A ver, sí, o sea, hay estudios que van a evaluar muchas opciones y muchas asociaciones. Pero de hecho que asociar cetuximab, que de por sí produce una mucositis importante y que es el dolor de cabeza de los radioterapeutas cuando el oncólogo nos dice, este caso va asociado a cetuximab, ya se nos escarapela el cuerpo porque sabemos que el paciente va a desarrollar una mucositis severa. La toxicidad que produce el cisplatino es básicamente a nivel hematológico. Entonces, los estudios que asocian quimioterapia, cetuximab más cisplatino, son estudios que probablemente ya están dejándose de lado por básicamente la gran toxicidad que generan y que probablemente los resultados tampoco no son muy favorables en el sentido, o sea, estadísticamente no son significativos en cuanto a sobrevida libre de enfermedad o inclusive sobrevida global. Son muy similares y la toxicidad siempre es, en las asociaciones múltiples, siempre va a ser más alta, ¿no? No sé si la doctora Zarela quiere complementar. Bueno, sí, Doctora Zarela. efectivamente. Sí, efectivamente, como mencionó el doctor Vizcarra, ya a lo largo del tiempo se ha ido viendo la toxicidad que puede causar el cetuximab y hay algunos estudios, si mal no recuerdo, el TOG 0917, en el cual nos habla un poco de las diferencias en relación a la sobrevida global y a favor del cisplatino en realidad, ¿no? Que ha habido mejoras con el tratamiento de la asociación con cisplatino, no solamente en relación a la sobrevida global, sino también al grado de toxicidad que pueden producir en nuestros pacientes. Que en un primer momento se plantea la posibilidad de escalar en las zonas, de escalar dosis en las zonas de mayor alto riesgo, pero desescalar en zonas de menor alto riesgo, o inclusive se plantea la posibilidad de disminuir dosis de quimioterapia, pero el cisplatino yo creo que dentro de la quimioterapia sigue siendo la piedra angular para el tratamiento de estos pacientes con cabeza y cuello, ¿no? Muchas gracias. Creo que nos ha quedado claro esta tarde.
Por favor, no olvidar de responder la encuesta de satisfacción que está por salir. Y los invitamos también a acompañarnos el próximo sábado 22 de agosto a las 4 de la tarde en la sesión de cáncer de pulmón. La certificación se otorgará a aquellos que tengan 65% de asistencia al curso y a aquellos que estuviesen en más del 75% de la duración del total de cada charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a nuestros hermanos latinoamericanos y a todos los peruanos que hoy nos están acompañando. Buenas tardes. Hasta el siguiente sábado. Muchas gracias, Carintia. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias a todos. tardes. Gracias a todos.